Así que, ya saben, si ves dormido al del costado, a veces pasa, ¿no? Por el calor también, el bochorno, ¿no? Un poquito que la gente se adormita, ¿no? Entonces, si ves al del costado durmiendo, métele su codazo con mucho amor, para que se pueda levantar, ¿ya, hermano? Para que estén atentos. Con mucho amor, por favor, hermano, no lo vayas a... ¿Listo? Muy bien, antes de decir cualquier otra cosa más, quiero que me acompañes a orar, ¿sí? Vamos a orar, hermanos, para que Dios nos guíe en este mensaje. Estoy agradecido contigo, muy agradecido, Dios, por este privilegio que me das nuevamente, poder llevar tu mensaje, tu palabra, tus verdades, Señor. Tú eres bueno, en gran manera bueno, Señor. Y en verdad no merezco para nada, Señor, este privilegio, pero tú me lo das en tu gracia, en tu amor, en tu misericordia, Señor. Te suplico que hoy me uses solamente como un instrumento para que tu mensaje, tu palabra, tus verdades, Señor, sean transmitidos a tu pueblo, así como lo has hecho conmigo, Señor. Que este mensaje sea edificante y reconfortante para ellos, Señor, así como lo has hecho conmigo. Edifícanos, reconfórtanos, exhórtanos a través de tu palabra también. Tú eres bueno, Dios. Gracias, Señor. Pido disculpas también por las limitaciones que puedan haber. Sabes, Señor, que al 100%, ¿quién puede conocer tu palabra en su totalidad? Vamos entendiendo y comprendiéndote día con día, Señor. Tratando de entender lo que tú tienes para nosotros, Señor. Así que ayúdanos, Padre, a juntos poder seguir comprendiendo acerca de tus verdades. Gracias te damos, mi buen Dios. Gracias por todo lo que tú vas a hacer en este día. Que todo lo que se diga y se hable aquí sea solamente para que tu nombre sea glorificado y exaltado. Que mis hermanos estén despiertos y activos durante todo el mensaje. Gracias te doy en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Muy bien. Quiero que te ubiques conmigo en Mateo, capítulo 1, versículo 18. Vamos a leer primero el texto bíblico y luego vamos a ir desglosándolo y recordando un poco cuál es el tema, cuál es la serie y todo. Pero vamos a leer primero el texto para que tengas un panorama general de lo que se va a tratar hoy. Mateo, capítulo 1. Yo lo voy a leer en la Reina Valera, tú puedes leerlo en la versión que prefieras, versículo 18 hasta el 25, ¿ok? Muy bien, te ubicas ahí, voy leyéndolo, voy a leerlo de manera corrida y luego vamos a ir desglosándolo poco a poco. El nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito. Y le puso por nombre Jesús. Muy bien, familia. ¿Cuántos recuerdan cómo se llama la serie que estamos llevando? Camino a Belén. Muy bien, uno se recuerda por ahí. Está bien, hermanos. Camino a Belén. Y en esta serie estamos viendo todos los acontecimientos que sucedieron antes del nacimiento del Mesías Salvador, ¿cierto? Cómo ocurrió, qué personajes participaron, en qué circunstancias se dieron los acontecimientos. Estamos viendo todo lo que sucedía antes de la venida del Mesías Salvador. Y en el tema pasado, ¿sí? El tema pasado, ¿cuántos lo recuerdan? ¿Cómo era? Esperándolo inesperado. Muy bien, hermanos, esperándolo inesperado. Y en el tema pasado, el evangelista Lucas, ¿sí? En el capítulo 1, nos mostraba un poco la reacción de María, ¿no? La reacción de María ante... Un ratito. Muy bien, hermano. La reacción de María... El evangelista Lucas nos mostraba un poco la reacción de María ante el mensaje del ángel que venía de parte de Dios, ¿no? Hermano, tengo que hacer así porque después no me ven sonreír. Complicado, ¿no? Ya, bueno. Y el ángel nos mostraba cómo reaccionaba María, ¿sí? Ante ese mensaje, ¿no?
María había recibido el mensaje de decir que tú vas a concebir en tu vientre del Espíritu Santo al Mesías Salvador. Tremendo mensaje. Y reflexionábamos un poco en que muchas veces nosotros esperamos algo de parte de Dios, pero Dios nos sorprende con algo inesperado, ¿no? Por eso el tema era esperándolo inesperado. Entonces a veces tenemos algo, ¿sí? Deseamos algo, anhelamos algo, pero Dios nos sorprende con algo distinto, diferente, inesperado, ¿sí? Y nos habíamos enfocado ¿en quién? En María, ¿no? Pero hoy quiero enfocarme en el novio, hermanos. En este caso, José. Y quiero que vayas conmigo a Mateo, capítulo 1. Ya hemos estado ahí. Ahora vamos a desglosar el texto. Lo hemos leído de manera general, ¿no? Todo un panorama para que más o menos se entienda. Pero ahora vamos a ir desglosando el texto de cómo reaccionó José. Ahora José tiene que recibir el mensaje, hermanos, de María, con la que estaba desposada. Vamos a ver un poquito, ¿ya? Vamos a desglosar. ¿Estás conmigo, verdad? Muy bien. Mateo, capítulo 1, versículo 18. Solamente vamos a leer el versículo 18. Y ahí vamos a ir haciendo algunas pausas por ahí. ¿Ya? Así que no te pierdas. Mateo 1, versículo 18. Reina Valera, lo leo. Tú puedes leer en la versión que quieras. Dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando esposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. El nacimiento de Jesucristo fue así. De esta manera, es lo que nos está mostrando el evangelista Mateo, ¿no? Hermanos, a lo largo de la historia de la Biblia, en los diferentes libros que encontramos, vamos a ver diferentes tipos de nacimientos sobrenaturales. ¿Cuántos recuerdan el nacimiento de Isaac? ¿No? Con Sara y Abraham. Ya eran de avanzada edad, ¿no? Eran viejitos. ¿Sí? Dice que la costumbre ya había cesado en Sara, ya había pasado su tiempo de poder concebir, ¿no? Ya Abraham no, nada de nada, hermanos, con Abraham, ¿no? Y Sara pues también ya estaba en edad. Entonces había un problema ahí, pero ellos anhelaban tener un hijo. ¿Y cómo actuó Dios en la vida de Sara y de Abraham? De manera sobrenatural, hermano. Y tuvo Sara un hijo. Ya viejecita ya, de avanzada edad, dice el texto bíblico. Eso es un acontecimiento sobrenatural. También tenemos a la mamá de Sansón. Era estéril, ¿no? La mamá de Sansón, dice el texto bíblico, que era estéril. Y Dios le permitió tener un hijo. También es un acontecimiento y un nacimiento sobrenatural. Diferente, ¿no? Algo que no se espera. Después tenemos a Samuel. ¿Quién recuerda cómo se llama la madre de Samuel? Ana, ¿no? Ana. Y su esposo era Elcaná, ¿cierto? ¿No? En otras versiones sale diferente el nombre, pero es Elcaná. Y Elcaná tenía 2 esposas. Era bravo Elcaná. 2 esposas tenía. Ana y Penina, ¿cierto? Y Penina se burlaba de Ana porque Ana no podía tener hijos. Pero Dios le concedió a Ana tener hijos, ¿ya? Porque era también estéril. Y esos acontecimientos son sobrenaturales. Y aterrizando en el Nuevo Testamento y acercándonos un poco al texto de hoy, está Elizabeth, ¿no? La mamá de Juan el Bautista. ¿Cómo era llamada? Dice el texto bíblico que era llamada como la estéril, porque no podía tener hijos. Y Dios le concedió tener hijos de manera sobrenatural. Hermano, si ves a alguien por ahí durmiendo, despiértalo. Yo de acá los veo. Muévelo, hermano, muévelo. Cachetada santa. Disfrutemos este tiempo, este momento, hermanos. Disfrutemos este momento. Sí, a veces pasa, yo vuelvo y repito, a veces es así, hermanos. Yo he predicado también en otras iglesias por gracia de Dios. Y a veces ve dormir sobre todo a las personas ya de mayor edad, ¿no? Yo a veces no lo despertaba porque el texto bíblico dice que los ancianos tendrán sueño, dice. Entonces ya los dejaba dormir, ¿no? Los dejaba que duerman, pero no, hay que levantar los hermanos para estar atentos, ¿ok? Muy bien, entonces estamos en que los acontecimientos de los diferentes nacimientos han sido sobrenaturales. Ahora imagínate el de Jesús. Tenía que marcar la diferencia. Tenía que ser distinto. Si de estos hombres normales, comunes y corrientes, pero usados por Dios, como Isaac, Sansón, Samuel, fue así, imagínate el nacimiento de Jesús. Tenía que ser sobrenatural. Y concebió una virgen por medio del Espíritu Santo. Dicen las tradiciones, dicen las leyendas, los mitos de la época, que muchas veces los dioses se allegaban a las mujeres, ¿sí?
en intimidad y hacían que concibieran. Pero en este caso no hubo contacto sexual. Era diferente, era una concepción por medio del Espíritu Santo. Este acontecimiento era sobrenatural. Imagínate la venida del Mesías Salvador. Tenía que ser de esta forma. Dice, estando desposada María, ojo, lo sobrenatural. Solamente desde el principio ya vemos cómo Dios está actuando de manera distinta, diferente, inesperada. Y volvemos a lo inesperado de nuestro tema. María esperaba tener hijos. Sí, María esperaba tener hijos. Casarse, ella estaba en la espera de sus bodas, ¿no? Pero no de esa forma. Era inesperado lo que Dios tenía preparado para María. Estando desposada, ya hemos visto en la prédica pasada, ¿sí? Cómo es el matrimonio judío, el casorio, el desposorio y las bodas, ¿no? Y el desposorio es ese periodo más o menos que dura un año, aproximadamente de 9 meses y un año, en el que se separaban los que ya estaban comprometidos, pero legalmente ya eran como esposos. Cualquier acontecimiento que sucediera durante ese periodo, ¿sí? Era considerado como una infidelidad, porque ya eran legalmente esposos. Y en ese periodo de desposorio, hermanos, en el que ya José había pedido a María, ¿sí? Ya había dado su dote, ¿no? Por María, en ese periodo de desposorio, antes de que se juntasen, antes de que convivieran, antes de que vivieran juntos, es que María concibe del Espíritu Santo. ¿Tú te imaginas eso? Algunos están sonriendo por ahí, ¿no? Claro, imagínate, porque María había entendido el mensaje. Ya lo vimos la prédica pasada. María había entendido que el ángel había venido y le había dicho: María, tú eres llena de gracia, el Señor tiene favor contigo, inmerecido, tiene un favor contigo, María. Y vas a concebir del Espíritu Santo. Bien, María había entendido eso. Ahora hay que hacer entender eso a José. Ahora sí que hay que hacer entender eso a José. ¿Cómo hago entender a José, hermanos, que estoy embarazada? Imagínense qué es lo que pasaba por la mente de María en ese momento. Que tu novia llegue, te mire, te diga así, te diga: es del Espíritu Santo. ¿Tú qué le dices? ¿Ah? Amén, ¿no? ¿Te han visto la cara del burrito? No, pasa, ¿cierto? Imagínate eso. Y no solamente está en María, porque tal vez María, yo me imagino, ya estaba tranquila. Bueno, Dios toma el control, tiene todo. Pero José, esto había llegado ya a oídos de José. Mira el versículo 19. Vamos a leer 19 y 20, ¿ok? Pero voy a leer del 19, voy a hacer una pequeña pausa, hermanos. Lo voy a dejar en incógnita. Versículo 19, ¿estás conmigo? José, su marido, ¿quién era José? Mira cómo lo llama el texto. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, hasta ahí. Nuevamente, ya está esa parte. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, pensaba en cómo iba a dejar a María, pensaba en que, mira, me encanta porque José sabe perfectamente que ese periodo, legalmente ellos ya son como esposos, ¿sí? Todavía falta consumar eso en las bodas, ¿sí? Que duraba aproximadamente 7 días, ese periodo de bodas en el que se unían, les ponían ahí un lecho donde ellos se unían íntimamente, ese punto de convergencia entre el varón y la mujer, donde se unían en cuerpo, alma y espíritu. Qué hermoso, hermanos. Ahí se unían. Estaban esperando ese momento, pero ese momento no llegaba. Y José sabía que si en ese periodo de desposorio se cometía alguna infidelidad, ella podía ser lapidada, muerta a piedradas. Aunque algunos historiadores, comentaristas, biblistas dicen por ahí que ya no se daba eso para el Nuevo Testamento, pero sí podía quedar avergonzada ante la sociedad. José podía tomar la decisión también de divorciarse con 2 testigos y uno que fungiera de juez y decir: ¿sabes qué? Aquí se acabó porque ha habido adulterio. Igual María quedaría avergonzada. Sea como fuese, José quería dejarla porque dijo: prefiero que piensen que yo la embaracé y que ahora la abandono, a que piensen mal de ella, que hablen mal de ella. Me encanta la forma de actuar de José, pero dice que José estaba pensando en esto, hermanos. No sé si has estado en situaciones en las que muchas veces estás esperando algo, estás pensando en algo y estás muy afanado en eso, estás dando vueltas en tu lugar, estás dando vueltas en tu esto. ¿Tú te imaginas cómo estaba José?
Ya eso había llegado a oídos de José. Oye, por ahí nos falta un amigo, un chismoso en el barrio, tú sabes cómo son, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Mira, la chica de al frente, oye, está embarazada. ¿Han visto en el barrio? Es así, ¿cierto? Bueno, al menos en mi barrio sí, ¿eh? Oye, mira la chica de al frente, y eso que no sale, no, es que el novio en la noche se mete por... Y mira, y la gente habla, ¿cierto o no? La gente es así, hermanos, es chismosa. Y esto ha pasado siempre, esto ha pasado siempre. Y esto había llegado a oídos de José. Esto había llegado a oídos de José. Oye, José, ¿sabes qué? Tú estás casado, estás comprometido con María, ¿no? Y por ahí me he dado cuenta que María... Y José, no creo. Yo me pongo en lugar de José, hermano. No, pero María, yo no la veo, ¿cómo es posible? ¿Cómo me ha podido haber hecho esto? ¿No? Imagínate que tú estás comprometido. Te vas de viaje, le dices, mi amor, me voy 5 meses, 6 meses, voy a trabajar duro, ¿sí? Para luego venir y casarnos. Y de pronto un amigo te llama, oye, ¿sabes qué, Sandalio? Mira, tu novia, la he visto y está embarazada. No creo. ¿Cómo te vas a poner tú en ese momento, estando lejos? ¿Cómo te sientes? Ponte en el lugar de José. José estaba así, no, pero María, no creo. Sí, yo le he visto, José. Y los amigos son cizañosos a veces, ¿no? Yo le he visto, José, está embarazada, más o menos debe tener entre 5 y 6 meses, ya por ahí, José. ¿Cómo estaría José en ese momento, hermano? Yo me pongo en lugar de José, ¿no? Los varones nos ponemos en lugar de José, creo. ¿Cierto? Volando, exactamente, volando. Esa es la palabra, ¿no? José estaba volando, hermano, ya le dolía la cabeza pensando que los adornos le estaban saliendo a José. Él estaba pensativo, no se esperaba eso. Oye, tú esperas casarte con tu novia, llegar, consumar el amor, las bodas. Tú te esperas otra cosa, no te esperas eso. Esperando lo inesperado, y José estaba esperando ello. Y estaba pensando en eso. Pero mientras pensaba en ello, miren, a mí me encanta, porque el texto empieza diciendo que José era justo, hermanos. ¿Qué quiere decir que era justo? ¿José era perfecto? La justicia de José se ve manifestada en el amor y la misericordia que siente por María. José era justo porque ve a María con amor y misericordia, hermanos. Porque él pudo decir, ¿sabes qué? María me ha sido infiel, quiero romper con esto, quiero terminar con esto. No. La justicia de José se ve manifiesta en el amor y la misericordia que sentía por María. Y eso es lo mismo que pasa con nosotros. Dios con nosotros es misericordioso. Su justicia, la justicia de Dios, porque lo justo que sería, hermanos, que tú y yo por pecadores debemos ser condenados. Que tú y yo por fallarle a Dios diariamente y pecar constantemente deberíamos ser condenados. Deberíamos ser castigados. Pero la justicia de Dios se ve manifiesta en el amor y la misericordia que Dios tiene por nosotros. Día con día. Y nosotros sí somos infieles. José estaba pensando que María le había sido infiel. Esto no era así, nosotros lo sabemos. Pero José estaba pensando que María le había sido infiel. Nosotros sí le somos infieles a Dios. Nosotros sí le fallamos. Nosotros sí le faltamos el respeto. Y lo justo sería que nosotros seamos castigados por ello. Y la justicia de Dios se ve manifiesta en su amor y su misericordia por nosotros. Día con día. ¿Me entiendes? No hay día que me acueste, y creo que siempre se los digo, o las veces que conversamos con los hermanos, no hay día que llegue, que termine el día, me arrodille al pie de mi cama para orar, y no hay día que le diga, Señor, hoy no te fallé. Creo que todos los días de nuestra vida le decimos, Señor, hoy te falté el respeto, hoy te fallé, hoy te ofendí. Todos los días de nuestra vida, hermanos. ¿O quién puede terminar su día diciendo, Señor, hoy día tuve un día perfecto, ni con el pensamiento te fallé? ¿Podemos? Pero la justicia, el amor y la misericordia de Dios se ven reflejados ahí. Dios muestra su amor y su misericordia con nosotros diariamente. Esta parte o este texto en realidad me toca mucho porque me pongo en la condición de pecador, hermanos. Y reconozco que a diferencia de María, que José pensaba que era infiel, yo sí le soy infiel a Dios. Yo sí le fallo. Yo sí ofendo su santidad. Yo sí le falto el respeto. Y cada día Dios me muestra su amor y su misericordia. Señor, lo justo sería que yo sea condenado.
me merezco el infierno y aún más. Pero Dios es tan misericordioso y amoroso con nosotros que nos muestra ese amor día a día redimiéndonos de lo que nosotros hacemos. Me encanta cómo José actúa de esta forma con respecto a María. Pero bueno, José estaba actuando de esta manera, estaba actuando así y estaba mostrando su amor y su misericordia, el amor que sentía por María, ¿no? María, me has fallado, María, me has deshonrado, María, me has faltado el respeto, María, le has faltado el respeto al compromiso que teníamos, pero voy a mostrar mi amor y mi misericordia por ti, voy a mostrar, María, cuánto te amo, porque yo te amo, María, te amo, te amo, te amo. Yo imagino a José así, hermano. Tal vez renegando un poco, también un poco, María, ¿por qué has hecho esto? Pero al mismo tiempo diciendo, no la voy a difamar. Que piensen que yo la embaracé y me voy. La dejo. Y mira cómo actúa Dios. He aquí, un ángel del Señor, estamos en el versículo 19, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¿Te imaginas cómo vino el alma al cuerpo de José? ¿No? José, que estaba pensando que le habían sido infiel, pero Dios tranquiliza a José. José, tranquilo, hijo, estás invicto, nadie te ha sido infiel, José. María no te ha adornado, tranquilo, José, cálmate, recibe a tu mujer, dice, porque lo que ella tiene en el vientre es engendrado del Espíritu Santo. Tranquilidad en la vida de José. En sueños, se le mostró un ángel. Imagínate cómo ha sido ese sueño, qué tan convincente puede haber sido lo que José está recibiendo en ese momento. Y tranquiliza el corazón de José. ¿Se esperaba esto José? No, hermano. ¿Se esperaba esto José? No. José esperaba tener una familia con María, sí. Pensaba tener hijos con María, sí. Eso era lo que José esperaba para su vida. Pero Dios lo sorprende ahora con algo diferente, distinto. José, ahora vas a tener la responsabilidad junto a María de cuidar al Hijo mismo de Dios. Toma a tu mujer, le dice. Toma a tu mujer, le dice. ¿Qué le dice? Toma a tu mujer, es tu mujer. Pero Señor, el hijo que está ahí, José pudo haber dicho, Señor, pero el hijo que está ahí no es mío. Toma a tu mujer. ¿Qué le está diciendo ahora? Toma la responsabilidad. Hay un dicho que decía mi mamá, la que quiere la gallina, y los pollitos dicen por ahí, ¿no? El que está con una mujer, en este caso, por haciendo un paréntesis, ¿no? Que de repente ya tiene hijos, si la amas, la quieres, si te quieres casar con ella, tienes que amar a sus hijos también. Son tus hijos ahora. Similar, vamos a decir, que puede ser. José no era el padre, legítimo, por así decirlo, pero sí era el padre terrenal de Jesús. Él estaba asumiendo la responsabilidad ahora de cuidar a Jesús junto a María. Y Jesús no era cualquier niño, era el Hijo mismo de Dios. ¿Tú te imaginas esa responsabilidad? No se esperaba eso José para nada. Haciendo un paréntesis, me recuerdo que un hermano en una iglesia, en una ocasión se me acerca, hermano, tengo dudas que mis hijos sean míos. ¿Te imaginas esa pregunta? Yo le dije, mira hermano, mientras te digan papá, tú sigas para adelante nomás, porque ya, ¿no? Ya está, hermano, ya tan grande. Si te dicen papá, tú dale nomás, hermano. Ya estás ahí en la jugada. Pero ahora José, junto a María, estaba recibiendo algo inesperado. ¿Sabes que Dios actúa muchas veces así en nuestras vidas? Aquellas cosas que nosotros anhelamos, deseamos, queremos, esperamos y pensamos que son la mejor forma en la que Dios puede actuar en nosotros. Yo creo muchas veces que de repente, Dios, yo quiero que tú actúes en mi vida de esta forma. Dios, me gustaría que sea así. Dios, yo quiero que sea de esta manera. Y Dios dice, no, espérate, yo lo voy a hacer de una manera distinta. Y te sorprende con algo diferente, que tú muchas veces no entiendes, no comprendes o muchas veces no aceptas. Pero lo inesperado de Dios es mucho mejor que lo que tú esperas. Lo inesperado de Dios, la manera inesperada de actuar de Dios en tu vida es mucho mejor que lo que tú esperabas.
Siempre es así. Versículo 21. Versículo 21. Hasta el 23 lo vamos a leer. Versículo 21 al 23. Viene esta parte central. Me encanta esto, vean. Versículo 21 al 23. Para mí es el corazón. Esta parte es el corazón del texto de la perícopa que estamos leyendo. Versículo 21 al 23. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Hay muchas cosas que resaltar aquí. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Esa palabra Jesús viene del hebreo Josué, del arameo Yeshua, del griego Yeshua. Y en todos implica salvación. Ese nombre que se le está dando al mismo Hijo de Dios, ese nombre propio que se le está dando al mismo Hijo de Dios, definía la función que él venía a hacer aquí a la tierra. Tú sabes que legalmente el que ponía el nombre a los hijos era el padre. ¿Sí? En este caso el padre legítimo de Jesús, ¿quién era? Dios. Y Dios le dice: lo llamarás Jesús, que es el Salvador del mundo. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque nosotros, la humanidad entera, necesitamos de un Salvador. La humanidad se dirige hacia la condenación eterna por causa del pecado. Si me nace un Salvador, es porque la tierra necesita ser salva. ¿Ser salva de qué? De la condenación eterna, del pecado. ¿Sabes que el judío pensaba que el Salvador que venía a liberarlos del imperio romano, venía a liberarlos de sus enemigos? No. Ese Salvador venía a liberarlos de su peor enemigo, que era el pecado. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El hombre, por causa del pecado, se dirige a la muerte. El hombre que vive en pecado está en muerte. Está muerto en vida. ¿Sabes que a veces somos un poco inconscientes con respecto a la evangelización y a la predicación de la palabra? Ojo, quiero que estés atento conmigo en esta parte. Somos a veces un poco inconscientes. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque vemos personas que están muertos en vida afuera y no le predicamos el evangelio de salvación. La humanidad necesita conocer ese Salvador, ese mensaje de salvación. Necesita conocer el mensaje de la cruz. La gente necesita conocer que existe un Salvador y que ellos necesitan reconocer su condición pecaminosa. Necesitan reconocer que necesitan ser salvos. Hermano, pero de repente hay uno por ahí que se mantiene firme, que no peca. No. Romanos 3:23 dice: porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay uno solo que no haya cometido pecado. Todos necesitamos de un Salvador. Y Jesús vino a cumplir esa función a la tierra. Jesús vino a salvar al mundo. ¿Te has puesto a pensar en tus familiares, en tu vecino de la derecha, de la izquierda? Hermanos, a veces nosotros no tomamos en cuenta mucho eso. Somos bien indiferentes y yo me apunto dentro de ellos. Yo me apunto dentro de esas personas que muchas veces, hermanos, decimos: bueno, yo conozco de Dios, sé que tengo la salvación que viene de parte de Jesucristo. Esta vida es pasajera. Si muero o viene Cristo antes que muera, estaré con Él. Pero los que no conocen de Cristo, hermanos, esta vida es pasajera, 70, 80 años, pero lo que viene después es eterno. Condenación eterna, separación de Dios. Y tú te pones a pensar en tus familiares, en tus primos, en tus tíos, en tus vecinos. Necesitan conocer de la salvación que viene por medio de Jesucristo. Necesitan conocer de la salvación que viene por medio de Jesucristo. Esto no es un juego. No se nos manda a predicar el evangelio simplemente para que hagan algo en la tierra, no. El hombre necesita conocer de Jesucristo.
el texto bíblico, aquí donde estamos leyendo estos versículos, dice también que se le llamará Emanuel. Hermano, entonces ¿es Josué o es Emanuel? ¿Es Jesús o es Emanuel? Jesús es el nombre de la función que él venía a cumplir, es un nombre propio. Y Emanuel es como se le llamaría, es la esencia de lo que él es. ¿Qué quiere decir Emanuel? Dios con nosotros. Es la esencia de lo que ese Salvador es. Ese es el mismo Dios que está con nosotros en la tierra. Así se le llamará, así se le dirá. Y Jesús es la función de lo que él venía a cumplir. Salvarnos de la condenación eterna. Necesitamos de un Salvador, hermanos. Necesitamos ser salvos. Aún dentro de la misma iglesia. Aún dentro de la misma iglesia local, o aún dentro de la misma iglesia universal, ¿sí? O de la local, para ser exactos, muchas personas pueden venir a la iglesia, estar presentes, pueden estar adorando, pueden estar de rodillas, pueden levantar sus manos, pero no haber nacido de nuevo, no haber vuelto a nacer. Y sin nuevo nacimiento no hay salvación. Necesito volver a nacer. ¿Estás conmigo? Necesito nuevo nacimiento, hermanos. La predicación del Evangelio no es un juego y nosotros somos indiferentes a la predicación del Evangelio. Versículo 24, vamos terminando. Versículo 24. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Nuevamente. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado. Hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Tanto María como José fueron obedientes a la voluntad de Dios. Y eso es lo que muchas veces también nos falta a nosotros como iglesia. A veces queremos algo, hermanos. Queremos recibir algo de parte de Dios. A veces queremos que Dios nos bendiga, pero no somos obedientes a su palabra. No somos obedientes a lo que Él dice. Hermano, pero la salvación viene por mi obediencia. La salvación viene porque Dios es bueno, viene inmerecidamente. Pero la obediencia es muestra de que nosotros somos verdaderamente hijos de Dios y que buscamos que hacer su voluntad. Hermanos, a veces decimos, no, sí, yo soy obediente a la voluntad de Dios. A veces ni siquiera queremos obedecer a los líderes dentro de la iglesia. A veces somos indiferentes incluso a la voz del pastor cuando nos manda a hacer algo dentro de la iglesia. En estos días hacía mi devocional con el libro de Hebreos, capítulo 13. Y decía a los hermanos dentro de la congregación, sean obedientes a sus líderes, facilítenles el trabajo, ayúdenlos. Si no somos obedientes muchas veces dentro de la misma congregación, ¿cómo podemos decir yo soy obediente a Dios? Si Dios demanda en la palabra que seamos obedientes a nuestras autoridades. Hermano, ven por aquí, hermano, somos desobedientes, hermanos. Queremos hacer nuestra voluntad. Nos encanta hacer nuestra voluntad. A veces nos quejamos hasta por la incomodidad muchas veces de la iglesia. Hermanos, cuando hace mucho frío, hermanos, mucho frío, cierren la puerta. Hermanos, mucho calor, abran la ventana, no me quiero sentar acá. La iglesia primitiva del siglo I, la iglesia que verdaderamente padeció y sufrió por hacer la voluntad de Dios, hermanos, muchas veces vivían en cuevas con el tremendo calor. Andaban de un lugar a otro huyendo por hacer la voluntad de Dios. Y nosotros somos desobedientes a la voluntad de Dios. Pero esperamos lo mejor de parte de Dios. Esperamos lo mejor de parte de Dios. Quiero concluir así. En estos dos mensajes que hemos tenido, estas dos fechas, estos dos domingos, el objetivo no es resaltar tampoco tanto la obediencia de María y de José. Sí, María y José obedecieron inmediatamente. Nosotros necesitamos obedecer inmediatamente a la voluntad de Dios. Pero lo que quiero resaltar verdaderamente es las circunstancias en las que el Salvador vino a este mundo. Él pudo venir lleno de lujos. Él pudo venir de la mejor manera, en un buen lugar, en un palacio, en un castillo, en un imperio. Él pudo haberlo hecho.
pero desde el principio mostró su humildad. Nació en un pesebre, en un pequeño pueblo, en Belén. Olía mal, hermanos. Dicen los historiadores que así eran los pesebres, olían mal, estaban los animales ahí. Y Él demostró su humildad desde un principio. Vino como servidor a entregar su vida por nosotros hasta la cruz del Calvario en una muerte tortuosa. Y como se los dije ya la semana pasada, dicen los historiadores que Él no tenía nada, estaba descubierto, estaba humillado, hizo el ridículo por nosotros. Se humilló por nosotros. No estaba como en las películas, cubierto, no, estaba expuesto, avergonzado, humillado, lacerado, maltratado físicamente, y encima cargaba dentro de sí el pecado de la humanidad. No solamente era el maltrato físico, hermano, y sufrió la separación con su Padre en ese sentido por causa del pecado. Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque el pecado te distancia de Dios. Y Él cargaba el pecado de nosotros. Tú y yo debíamos estar en esa cruz. Tú y yo debíamos estar crucificados. Tú y yo debimos haber sido maltratados. Pero tú y yo no marcamos la diferencia, Él sí. Y como servidor vino y entregó su vida por nosotros. Ese es el Salvador al cual nosotros predicamos. Ese del que se burlaban en los primeros siglos. Ese es tu Dios, ese que fue crucificado, ese que murió ahí. Pero nosotros creemos en ese Jesucristo que resucitó al tercer día. Esa es la victoria de la iglesia, la resurrección de Jesucristo en la cruz del Calvario, venciendo la muerte para traer salvación y vida eterna. ¿Me estás entendiendo? Eso es lo que trajo el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario: salvación y vida eterna. Su sangre no se derramó en vano. Su cuerpo no fue maltratado en vano. Derrotó a la muerte para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Cristo al cual predicamos. Ese es el Cristo al cual debemos predicar, al cual debemos enseñar, al cual debemos anunciar, del cual debemos esperar su regreso, ya no como servidor, ahora como rey. Ya no como siervo, ahora viene como rey. Ese es el Dios al cual nosotros predicamos. A Cristo resucitado. Oremos, iglesia. En verdad Dios, somos indiferentes, Dios. Nos has encomendado una misión. Tu palabra dice ir y predicar el evangelio, y nosotros nos hemos dormido en nuestros laureles. Somos indiferentes a la predicación de tu palabra, Dios. Nos hemos vuelto muchas veces simplemente metidos en nuestras casas, en nuestras iglesias. Perdónanos, Dios. Yo hago una mea culpa de ello, Dios. Tu palabra dice que somos sal y luz para el mundo. Pero esa sal que nosotros somos, muchas veces nos hemos quedado en el salero, Señor, sin salir a regarnos para que este mundo no se siga pudriendo, Dios. Somos luz para este mundo y muchas veces nos hemos encerrado dentro de nuestras casas sin iluminar a nadie, Dios. El mundo que anda en tinieblas necesita de la luz del evangelio, de la sal que conserva para que el mundo no se pudra más. Ayúdanos a ser predicadores de tu palabra, no solamente de púlpito, Señor, sino predicadores en las calles, predicadores en nuestros carros, predicadores en persona, como sea que fuese, Señor, con los talentos y dones que nos has dado, con las capacidades y habilidades de transmitir tu palabra, tu evangelio, tal vez algunos más elocuentes que otros. Pero sea como fuese, Señor, ayúdanos a hacerlo con denuedo, con valentía, sin temor, sin miedo, sin vergüenza. Anunciar al Cristo resucitado. El apóstol Pablo decía: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para justicia de todo aquel que en él cree, Dios. Tenemos ese poder del evangelio en nuestras manos y no lo predicamos, Dios. Ayúdanos a usar nuestros dones, nuestros talentos, las capacidades que nos has dado para transmitir tu mensaje, usando las redes, usando, Señor, no sé,
predicando a nuestro vecino al costado, quien sea, Dios, a transmitir tus verdades, a hablar de ti, Señor. Tú eres bueno, Señor, en gran manera. Perdónanos, Dios, por no cumplir con lo que tú nos has mandado a hacer esta tierra. Perdónanos por no cumplir lo que nos has mandado a hacer esta tierra, Señor. Si hay algo que debemos temer verdaderamente, Dios, no es ni siquiera la muerte, no es ni siquiera no tener, a lo que no se cumplan nuestros sueños. A lo que debemos temer verdaderamente es a no cumplir con lo que tú nos has mandado a hacer, predicar tu palabra. Ir por todas las naciones predicando tu evangelio, Señor. Hablando de ti, del Mesías Salvador, de aquel que nació en un pesebre, rodeado de animales, en un lugar oloroso, Señor, sin lujos, mostrando su humildad, mostrándose como servidor, entregando su vida. Perdona nuestra indiferencia, Dios, y ayúdanos a ponernos a cuentas contigo. No levantes tu mano aún contra nosotros, Señor, porque quedaríamos exterminados. Queremos predicar tu palabra. Ayúdanos, Dios. Queremos anunciar de ti. Saliendo de aquí, Señor, con quien nos crucemos en el camino, buscar la forma de hablar de ti. Gracias te damos, Dios bueno. Gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, por tus verdades. En el nombre de Jesús. Amén.